Hola a todas y a todos. Bueno, ya estamos por aquí, como siempre, iniciamos este directo un minutito antes de la hora habitual, ¿no? Con la que hemos quedado con la autora, en este caso Pilar Sánchez Vicente, que nos acompañará el día de hoy, para que, bueno, se establezcan bien todas las conexiones, se avise por aquí a los seguidores y demás, ya que tenían activados el recordatorio. Y nada, esto, vamos a esperar este minutito para que se vaya avisando. Hola, ya tenemos por aquí a los primeros seguidores, ¿qué tal? Estamos como siempre pues esperando un ratillo a que todo se establezca bien y ahora pues bueno, ahora entrará Pilar y empezaremos el directo. Deciros que como siempre se subirá el directo a YouTube para que lo tengáis siempre, quien prefiera verlo por ahí y demás. Y también tenemos canal de TikTok. En el canal de TikTok lo que estamos subiendo un trocito de estas entrevistas también para que más gente tenga acceso. Y también recordaros que teníamos un sorteo del libro que va a presentar hoy la autora, Pilar Sánchez Vicente, que lo tengo por aquí detrás, La diosa contra Roma, que ya se ha cerrado, se cerró a las 5. A las 5, pues bueno, yo misma realicé el sorteo por una aplicación de estas que elige a una persona aleatoriamente y ya tenemos ganadora. Al final de la entrevista, pues bueno, diré su nombre, de todas formas después, por si acaso no esté por aquí, lo subiremos en historias y nos pondremos en contacto con ella, pues bueno, para que Pilar le pueda hacer llegar el libro. Son las 6, vamos a esperar ahora, yo creo que todo va bien. Ya ha entrado por aquí Pilar, le voy a mandar el enlace y bueno, si todo el mundo me dice que por aquí todo funciona bien, no hay ningún problema y seguimos adelante, ¿vale? A ver, vamos a invitar. A ver, Pilar, te tiene que haber llegado ya la invitación. Tienes que darle a aceptar para unirte aquí si no hay ningún problema. Hola, ¿qué tal? Estamos esperando a ver. A ver, Pilar, ¿te llega la invitación? Sí, ya tiene que salir por aquí. A ver, a ver, a ver. No, ¿sí o no? Añadir. A ver. A ver, Pilar, ahora. Dale. A ver si puedes unirte. ¿Algún problema está teniendo con dónde me tiene que llegar? Justo debajo, Pilar, de donde estoy yo hablando, en la parte de abajo le tiene que salir un iconito rojo, ¿vale? No sé si... Ahora, Ahora, aquí. es que quería hacerlo en el ordenador y me parece que no se me va a arreglar. No, no se puede. Ah, vale. Pues nada, entonces ese es el único problema que teníamos. Vale, bueno, ya estamos. Así se ha unido un montón de gente. Hemos tenido un montón de tiempo. Buenas tardes, Pilar. Qué Hola, gran honor tenerte por aquí otra vez. encantada, Kataisa. Qué guapa estás. Muchas gracias. Y tú y toda rodeada de libros también. Me parece Sí, súper bonito estar todas rodeadas de libros. Yo me he ah, puesto el tuyo por aquí, bueno, y el otro acompañándolo también. yo tengo por aquí también el que se van a llevar dedicado. Ah, ya tenemos ganadora, pero voy a esperar a Estoy terminar la antes. entrevista para decir su nombre. Ya lo comprobé. Qué bien. Bueno, pues nada, Hola. muchas gracias a todos los que están por aquí ya. Mucha gente yo sé que no puede, pero sé que lo van a ver después, tanto por aquí, por Instagram, como en YouTube, que se subirá a YouTube y por nuestro TikTok también subiremos siempre un trozo de la entrevista invitando a cualquier persona que quiera verlo. Pilar, yo te pasaré a ti los enlaces por si los quieres tener. Para difundir. Vale, y si me permites a la gente que no te conozca, voy a hacer una pequeñita introducción porque yo sé que por aquí todo el mundo te conoce, pero por si acaso que no quede de mi parte.
Bueno, es para mí sobre todo un honor volver a tener a Pilar, y digo volver a tener porque esta primera edición de Época del Festival de Literatura, que tuvo lugar entre finales de junio y principios de julio, yo tuve el placer inmenso de compartir mesa junto a Pilar y a otra compañera, Carolina Torres Real, hablando precisamente de mujeres, que yo creo que es el tema que nos mueve a muchísimas, y yo creo que las dos que estamos aquí también. Una mesa que estuvo muy, muy bien, pese al frío, pese a la lluvia, y volver a poder compartir este ratito que nos ha unido desde entonces, para mí, Pilar Sánchez Vicente es sobre todo escritora. Yo sé que ella ha sido historiadora, que ahora es bibliotecaria, que hace de todo en la vida, sobre todo pasárselo bien. Con todo lo que hace se lo pasa muy bien. Pero desde que empezó a escribir, yo creo que nos ha regalado historias de mujeres, cada una diferentes, cada una en su novela, que, bueno, no las han perpetuado, pero son únicas, y historias sobre todo relacionadas con su tierra, con Asturias. Creo que son los dos temas que han, pues bueno, movido tu línea como escritora. Ella es comadre, es participadora en un montón de asociaciones, un montón de lugares, es una persona muy especial, y que tiene seguidoras de todas las edades, sobre todo, y que bueno, ha marcado dentro de España con el bestseller que fue Mujeres Errantes, y novelas conocidísimas como La hija de las Madeas, como Comadre, que fue la primera, o como esta de La diosa con terremoto. Pues bueno, un hito a seguir de cómo tratar dentro de esas lagunas que nos confiere la historia, ¿no? Papeles femeninos muy necesarios en la literatura, en el género histórico, aquí en España. Y sé que la presentación no es muy normal ni muy biográfica, pero creo que era la más adecuada. En el día de hoy, pues bueno, ha querido contar con nosotros para presentar una obra suya de 2008, que es La diosa contra Roma, que también me hace muchísima ilusión porque fue mi lectura favorita del año pasado. Yo me lo leí el año pasado y para mí fue muy especial, me lo devoré prácticamente en 3 días, en junio, y estar ahora aquí, pues bueno, pues para mí es algo tremendo. Se ha reeditado a finales del año pasado y por eso tenemos esta nueva edición preciosa por parte de Orfeus Ediciones Clandestinas. Y no sé si será la primera de muchas, esperemos que sí, que se vayan reeditando. Y nada, Pilar, ¿cómo se siente al traer una obra que tenía hace 15 años, digas, escribiste, volverlas a traer ahora aquí al presente, hasta 2023? Bueno, la verdad es que en mi vida de escritora la suerte fue encontrarme con Orfeus Ediciones Clandestinas, que nació un poco a madriné el nacimiento de la editorial. Y claro, tú empiezas a escribir con diferentes editoriales y al final te encuentras con un montón de obra que a medida que se va agotando nadie encuentra que reedita, están en las librerías de viejo, y esta era una forma de garantizar. En realidad ya las tengo todas reeditadas y ahora estoy haciendo con Orfeus algunas cosas nuevas y sobre todo la línea policíaca, que saco ahora una para la Semana Negra. Qué bien, a mí aquí no había nada policíaco tuyo, pero ¿cómo es ese momento en el que dices, una obra que fue, yo te he leído y sé que ha sido muy especial para ti, escribir La diosa contra Roma, escribir a Imbor, yo he visto tus imágenes ahí presentando vestida de guerrera, ¿cómo es volver a traer, cómo es volver a traer esa obra? Y ¿por qué? Es decir, ¿por qué esta la primera reeditada? Bueno, porque yo creo que es un tema que está permanentemente, está abierto. ¿Sabes por qué está abierto? Porque esta novela narra las guerras de los Astures contra Roma. Es algo que se excava tan poco, se sabe tan poco realmente, que el tema está permanentemente en el candelero. Cada año se hacen unas excavaciones mínimas y lo que sigue resultando impresionante es descubrir que a 1800 metros de altura, durante 10 años, hubo un campamento romano donde se desplazaban las legiones para luchar y era inaugurar, pues, en ese sentido, una verdadera guerra de guerrillas. Y hay que tener en cuenta además que durante el invierno el paso quedaba cerrado por la nieve. Es el primer campamento que se sabe a 1800 metros y sin embargo está poquísimo excavado. Cada campaña se descubren poquísimas cosas, monedas, porque claro, no se invierte dinero. Desgraciadamente en este país tenemos un déficit enorme, porque la única manera realmente de hacer ciencia, de hacer arqueología y, por ejemplo, de descubrir el papel de las mujeres que hablábamos, ¿no? Ya viste que hasta ahora, esto me vino también muy bien para la novela, cada vez que aparecía una tumba con armas, directamente era la tumba de un guerrero, ya está.
cuando empiezas a aplicar, bien lo sabes tú, cuando empiezas a aplicar el ADN, claro, empiezas a aplicar las técnicas correspondientes, ya empiezan a aparecer que hay tantas de mujeres como de hombres, como siempre decíamos tú y yo y se sospechaba. Para quien no lo sepa, bueno, la protagonista de esta novela es Imbor y ella es muchísimas cosas porque no me gusta quedarme solamente con lo de guerrera, por eso hay una publicación en este perfil donde ella da todos sus atributos como una larga lista. Es una mujer guerrera, es decir, un papel que prácticamente en la historia antigua ha sido borrado, negado hasta ahora. ¿Cómo construir ese personaje, Pilar? Algo, en 2008 es hace mucho tiempo, no es como ahora. Ahora precisamente salen noticias, publicaciones, investigaciones. En 2008 no existía tanta difusión sobre que hubo mujeres que fueron precisamente a la guerra, fueron guerreras, o simplemente estuvieron relacionadas con el mundo del poder. Bueno, te tengo que decir una cosa. En el 2008, además, yo creo que el feudo, la novela histórica, era un feudo de los señoros, de los guerreros, de los señores escritoros, eh, y que fuera una mujer, y fíjate que ahí tenemos, como yo siempre insisto, y estaba 50 años después Boudica, Boudica, como la quieras llamar, ahí estaba, y es así que está constatada fielmente, ¿no? Entonces no es nada imposible. De todos modos, o sea, es algo que podría ser muy normal, sobre todo en el contexto en que la enmarco, porque ya los propios historiadores romanos decían que en Asturias había un matriarcado. En ese hilo que la enmarco es lógico, ella en realidad es guerrera, como quien dice, porque no le queda otro remedio, porque es la máxima, es la heredera de toda una generación de mujeres que llevaban, digamos, una vida vinculada a los caballos y de repente se ven enfrentadas a Roma, ya ves tú, pero no solo enfrentadas, sino que acaudillando a las tribus astures, que son muchas. A mí esto siempre me llamó la atención porque esto, la Carisa, que es como se llama el monte, el campamento Curriechos, el monte Curriechos, siempre me llamaba la atención cómo era posible todo aquel despliegue, y cada vez que iba a los congresos que se hacían sobre la Carisa, que se hicieron mucho actualmente, siempre había algún militar que intervenía. Y decía que era imposible que existiendo 300 castros de Asturias, como están censados, que se dice pronto, con un montón de tribus, haber resistido al invasor durante 10 años era absolutamente imposible si no hubiera existido la figura de un caudillo. Que es cuando digo, oye, ¿por qué no de una caudilla si estábamos hablando de un territorio donde imperaba el matriarcado, donde realmente todo lo que encuentras, de hecho, la mayoría de la novela, gran parte, aparte de las fuentes arqueológicas, está basada en las propias fuentes romanas. De hecho, el contrapunto de Imbor es Cleóstrato, que es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Porque es ese griego, ese mercader griego rico que te vapulea, no deberías estar y te encuentras convertido en esclavo de los romanos, ¿no? Y esa figura de Cleóstrato, que es embebido, él es un periodista en realidad, podríamos decir embebido, de Tito Livio, esos personajes existían. Los grandes historiadores romanos tenían ellos a pie de obra a ver qué se hacían en el lejano territorio de Hispania. No, ellos mandaban entre los soldados, siempre iba alguno, y ese papel en la novela lo hace Cleóstrato. Precisamente nombramos nosotras en esa pequeña charla que tuvimos hace meses que la historia, bueno, la novela histórica se basa en la historia, obligatoriamente, ¿no? Estamos nombrando precisamente aquí elementos que están demostrados por el método histórico, pero deja lagunas. ¿Por qué no aprovechar esas lagunas como se han hecho para meter nuestro papel, el papel femenino es lo que tú estás nombrando, porque ellos ya lo han hecho, es decir, hasta ahora esas lagunas han sido aprovechadas, pues bueno, para crear un montón de personajes que no tuvieron por qué existir, y yo creo que eso es lo que nos estás transmitiendo, que has aprovechado precisamente la laguna que te provocaba, que te provocaba este momento, este tema que tú querías hablar, para decir, bueno, si hasta ahora la hemos rellenado con ellos, vamos a rellenarla con ellas, vamos a poner más que sea un punto de vista que pudo existir, que pudo ser totalmente normal. Tú misma lo has dicho que Boudica es un ejemplo histórico y un muy buen ejemplo. Poquitos años después, 200 años después, yo voy a nombrar por mi parte a Zenobia, que también fue una reina guerrera y también está demostrado. ¿Por qué no pudo haber una mujer que comandara el régimen de las tropas? De la reina de Saba. Uh -huh. ¿No?
No sé si acabaste. Sí, sí, sí. Ah, no, voy un paso más allá, porque el agujero de la historia siempre está ahí. Pero no es decir, no siento decir, voy a crear un personaje femenino para llenar esa parte de la historia. No, yo creo que una cosa son los hechos históricos, que como bien dices, ahí están, Zenobia y Boudico forman parte de la historia, están contrastadas y existieron. Lo que pasa, como tantas otras, lo que pasa es que el foco se pone en un determinado lugar. Yo creo que lo que hay que hacer, o lo que intento hacer, es apartar ese foco y enfocar el otro lado. La cara oculta de la luna, no la cara oculta de la historia. Porque la historia la construimos en igualdad, los hombres y las mujeres. Bajamos del árbol a la vez y sobrevivimos como pudimos a base de trabajar conjuntamente, a base de morir de hambre y a base de hacerse unos y de morir de hambre la mayor parte de la población y de esa supervivencia. Pero en todo ese proceso las mujeres siempre estuvieron, y cuando rascas, yo cualquier novela que amo, quedo sorprendidísima. En La hija de las mareas me encontré con que en la Biblioteca Nacional hay un catálogo de 270 impresoras del siglo XIX, mujeres. O en la Edad Media hay 80 profesiones relacionadas con el comercio al por mayor que vienen con nombre femenino, porque son ocupaciones exclusivamente femeninas. Y así a lo largo de la historia, cada vez que rascas un poco, que levantas la alfombra que pusieron para taparnos y ocultarnos, lo que encuentras es nuestro papel. Entonces, realmente, tanto en por ejemplo, hay un papel que siempre nos toca muy duro. Yo antes, echándole un vistazo, me encontré con cuando las mujeres cuentan cómo realmente... El capítulo 10 es mi capítulo favorito del libro, precisamente lo quería guardar para después para decirte qué emocionante, yo lo hablaba, ¿no? Lo he hablado con la gente que también lo ha leído, qué emocionante es para mí esa parte, cuando cada mujer que está reunida en determinado lugar, por si acaso la gente no haya leído, no voy a hacer spoiler, cuentan su visión de la guerra, de esa guerra que a lo mejor nos puede tocar ahora de cerca, que se puede estar viviendo en otros lugares, y cómo la sufren los más débiles, las mujeres, los niños, los lisiados. Yo creo que es de verdad un punto culmen dentro de esta novela. Es un punto culmen dentro de la novela, y para ello, evidentemente, los testimonios que recogí no son del 29 antes de Cristo. Desgraciadamente son testimonios mucho más reales, y en aquel momento recurrí a África, donde la situación de algunas poblaciones podía ser realmente parecida, y en ella me inspiré porque encontré unas declaraciones. Precisamente te das cuenta del muchísimo daño, aparte del muerto del que va con la lanza desde el árbol o tira una piedra, realmente todo el daño que causaban, ¿no? Y Roma en eso era experta. Porque claro, tú si matas a alguien, le mataste, pero lo peor que podían hacer era lo que hacían, les cortaban las manos, y los manos que hacían, carretaban, esa gente consumía, comía, pero no podía hacer nada en favor de la comunidad, ni pelear, ni recoger alimento. Entonces era una manera de generar cargas, eran malos, malos, ¿eh? Y la crucifixión, que es invento suyo, eso también aquí nos crucificaban en filas. No solamente creo que sea una historia de mujeres, y que lo es, ¿no? Ni de relatos, creo que también es una historia de lo cotidiano. No sé si a lo mejor no es precisamente lo que más quieras destacar, pero a mí es una historia de lo cotidiano, de lo doméstico, de los más débiles, del día a día, porque aunque es cierto que las escenas de guerra están dentro del relato, las de los movimientos y demás, creo que se describe muy bien, y sobre todo en esa época en la que Cleostrato está también con nuestra protagonista, se cuentan mucho las tareas diarias y la importancia de las tareas diarias y cómo reconstruir eso es muy importante de cara a la parte más histórica de la novela, ¿no? Hacer llegar al público cómo era la vida normal, que es la que tenemos nosotros, porque nosotros nos levantamos, vamos al baño, comemos y demás todos los días, hacer llegar cosas así a eso, pero en un lugar apartado de las montañas, ¿no? Que tiene ese verde de Asturias, y hace bastantes siglos atrás. Bueno, la verdad es que cualquier momento histórico, quitando los episodios de precisamente de las grandes batallas, de los reyes, en cuanto entres en harina y ves cómo vive la gente, realmente te adentras en lo que la arqueología nos permite.
porque claro, es una época en la que todavía puedes encontrar, meterte en otros pueblos, algunos todavía actuales, y ver cómo se relacionan. Hay pueblos realmente por el Amazonas muy poco tocados por la civilización y hay costumbres. Al final, los pueblos en cualquier parte de la Tierra hacen prácticamente lo mismo. Las pulsiones que tienen los humanos son prácticamente los mismos. Y la organización, en cuanto a lo de sacar la vida cotidiana, me llama la atención porque precisamente la película que ahora dijeron que era la mejor película del siglo pasado es precisamente la película de esta mujer que se echa largo tiempo pelando patatas, ¿no? Y eso realmente es algo nunca visto, lo cotidiano. Ahora está muy de moda las películas, Cinco Lobitos, Alcarrás, son muy películas de lo cotidiano, ¿no? Y eso cotidiano yo creo que lleva primero a la literatura por eso, por la historiografía que comentábamos en aquella mesa, la historiografía francesa de finales del siglo XX, cuando aparta la vista de los hechos históricos, grandes hechos históricos, desciende a la vida cotidiana y desciende, por supuesto, y ahí emerge, ¿no?, como un volcán toda la historia de la mujer, porque somos las reinas de la vida cotidiana, somos, vamos, las que parimos, mantenemos las haciendas, las damas, Cuidamos. claro, Sí. pero toda la vida. Y peleamos y ensayamos los patates y vamos a si hace falta y vendemos. Claro, lo que pasa es que si te quedas solamente en lo superficial, parece que nuestro papel nunca está, ¿no? Pero lo importante, yo creo, decía Silvio Rodríguez, que la historia la construyen los hombres y mujeres sin historia. Y yo, esta es una constante en mis novelas. Si algo me gusta enseñar es precisamente la historia de los desposeídos, de los Juanes sin tierra, las mujeres sin luz que nos ilumine. Creo que era Ali Hu, si no recuerdo mal su apellido, que decía, la historia le ha fallado a casi todas las personas normales, es decir, a la gente normal, la historia hasta ahora no les hemos hecho justicia. Pero no es la historia, insisto, es el relato de la historia. El problema es ese relato, cuando a veces se dice lo de la historia desde el poder y el poder es masculino, eso que ya no suena tan dicho, tan tópico, al final es lo que tienes. Yo siempre lo digo comparándolo, por ejemplo, con Pelayo, ¿no? Pelayo, el mítico Pelayo. Bueno, pues si vamos a las fuentes, la historia de Pelayo es escrita para legitimar un reino. Bastante, cientos de años después, pero hay que ver en la misma época lo que podían escribir en aquellas crónicas, lo que podía escribir la versión noble de acá y lo que podían escribir los moros, que decían que eran 30 asnos que quedaron arriba en una montaña y marcharon por no hacerles caso, mientras que luego cuando lo coge Alfonso III el Magno, bueno, pues ya sabes que rebotan las flechas y aparece la Virgen, Pelayo ya es la visigodo, es el que marca la dinastía. Entonces todos los relatos de la historia siempre intentan justificar el presente. Eso es lo fundamental. Y supongo que nosotros, haciendo este relato de la historia, lo que intentas es responder a este presente donde realmente estamos acercándonos a la igualdad, aunque cada vez nos la ponen más lejos, pero realmente es... Yo ahora lo veo. Yo cuando era niña, mi educación fue: ya todo está en su sitio, ya todo en su lugar. El hombre en el trabajo, la madre en el hogar. Y se acababa. Esa era la enseñanza. Ahora en la biblioteca me vuelvo loca para seleccionar los libros de mujeres científicas, mujeres pintoras, mujeres literatas, de todas las épocas. Sencillamente solo hacía falta apartarse del canon, que es un canon masculino y limitativo, y rascar, como te digo, levantar la alfombra, poner los focos y aparecen la historia de verdad, toda esa otra parte de la historia que es la que tenemos que escribir. Y yo además te agradezco la labor que haces, Kataisa, porque te sigo muchísimo y me encantan las críticas, los comentarios, las opiniones que tienes. Nada, gracias Pilar, de verdad, no. Creo que hay un movimiento pequeño, ¿no? Naciente, bueno, yo nací en los años 80 realmente, pero aquí en llegar yo creo que a España ha tardado un poquito, ¿no? Como era normal, en los 70 no iba a llegar y después pues tampoco. Creo que hay un movimiento y creo que es muy beneficioso para todos. Yo voy a coger una frase casi al final de tu libro, porque creo que puede ponerse cualquier nombre en la primera y la segunda parte. Casi al final del libro, y esto no es un spoiler o no un adelanto para quien lo sepa, cita lo siguiente. Imbor no ha existido nunca, jamás. Una mujer osó enfrentarse a Augusto y mucho menos venció las poderosas legiones de Roma.
Creo que si cogemos lo fundamental, podríamos sustituir aquí Imbo, Augusto y venció a, y podríamos formar esa frase pues con cualquier personaje. No sé si la hiciste adrede, si te acuerdas cuando la redactaste en ese momento y fue adrede decir esto se puede aplicar para cualquiera. Sí, pues no, no, la verdad que no recordaba yo ese detalle, pero sí, pero fíjate, la figura de la Damnatio Memoria, esa figura que existió y que realmente, Roma era muy poderosa y las fake news, cuando entras, hablamos ahora de fake news, Sí. pero era tremendo. Y los insultos, recuerdo que en esta novela, en un club de lectura, me decía una señora, me dice ella, bueno, a mí, claro, lo que no me gustó nada fue cuando empezaron, yo ya dije, no puedo porque los está inventando los insultos de los romanos. Y fíjate que eran insultos recogidos de las paredes de Pompeya. O sea Sí, que... sí, 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 yo me acuerdo, yo tenía ese manualito chiquitito, ¿no? Es decir, de, no solamente de insultos, sino de cosas así un poco subidas de tono, muy normales. Sí, sí, creemos que inventamos algo, pero está todo inventado. No, no, no. Que por cierto, a todos los seguidores, tengo una pregunta pendiente. Si alguien más quiere dejar preguntas, yo se las leo ahora a Pilar, ¿vale? Podéis dejarlas por aquí. Voy a aprovechar yo para hacer un último comentario y ahora empiezo a leer las preguntas que habéis hecho, ¿vale? Pilar, hemos hablado mujeres, hemos hablado vida cotidiana y hay algo que no se puede escapar de tu novela que no sea lo verde. Asturias, esa relación con la naturaleza tremenda que tienen los personajes de su tierra, ¿no? Sobre todo, pero que después también, incluso el otro narrador, que los trato, empieza a sentir dentro de él, cuando está un tiempo conviviendo con ellos, como que la tierra, es decir, Asturias, por esa, bueno, he estado un par de veces solamente, se le empieza a meter y siente la madre naturaleza que ahí es femenina también. Claro, ese es el principio de la diosa, precisamente la Mm. diosa no es Inborg, la diosa Ujú. de la cultura ancestral primera, la que, como te decía, estaba basada en en Fraser, en la hija de la luna. Eh, Tienes ahí realmente ese momento. Espera, que me perdí. Empecé a pensar en Robert Fraser total, el título del libro, y me perdí totalmente. Refrescame, Kaisa, hazme este favor. Lo verde, la naturaleza, la relación precisamente con lo natural. Sí, porque esta relación que mantienen íntima con la naturaleza va a ser la que marque. Yo creo que lo que mejor lo significa es el Cleóstrato cuando se empeña en hacer una clepsidra para medir el tiempo. Y ellos dicen, pero medir el tiempo, dicen, pero ¿qué medir el tiempo? ¿Qué significado puede tener el medir el tiempo para alguien que realmente vive con la naturaleza, ¿no? Y esa naturaleza, date cuenta que es su único arma, porque la guerra contra Roma la van a mantener de guerrillas, la van a mantener desde los árboles, la van a mantener por encima de las piedras, la van a mantener en las cañadas, van a hacer emboscadas. Es lo único que pueden hacer ante las regiones romanas. La naturaleza es todo para para la gente que vive en los castros en este momento histórico, es todo. Y eso que los castros, que se ve también, están especializados, ¿eh? Ya ves que hay castros de caldereros, hay como los ilustrados aquí de Gijón, hay castros especializados en pastoreo, en ganado, hay pastos más agrícolas, pastos de cerámica que trabajan el oro. Ahí yo creo que esa riqueza, que también si no parece que pensamos que es una época donde hay, bueno, pues que los castros era todo igual, pero que va, la época de los castros tiene también una organización social, no solo dentro del castro, ¿no? Organización territorial, que es muy importante. Es un poco como las hormigas, ¿no? La inteligencia colectiva. En este momento yo creo que funciona más la inteligencia colectiva que ahora que estamos, no sé, como que prima más lo individual, digamos, ¿no? Narrando lo que estás diciendo, se me ha venido como a mi tierra muchos años después, pero ha sido lo mismo, ¿no? Es decir, la relación contra el invasor a través de lo natural. Si ahí se subían a los árboles aquí en Canarias, cuando tuvimos que defender precisamente los aborígenes de esa tierra, tuvieron que defender de los invasores, lo hicieron con eso, con piedras, con palos, subiéndose precisamente por los barrancos, con una naturaleza que el contrario no controlaba y creo que ha sido como un momento que pasa con toda la gente que son de las zonas cuando llega una macroempresa grande, ¿no? Y tienen Claro, que defenderse. las armas que tienes y en ese momento no tienes más que lo que la naturaleza te puede ofrecer. Por eso realmente veo que anda Miguel Rojo por ahí conectado y Sí, sí, sí. Que tú sí que eres un prodigio de naturaleza. no, pero lo que realmente decía,
presentó él en Oviedo en su día, decía que en realidad es una historia aplicable a cualquier pueblo, a cualquier momento, que realmente es la historia de David contra Goliat, ¿no? Voy a aprovechar y te voy a hacer un par de comentarios que había antes de que cuando empezamos a hablar. Aquí nos pedía una compañera que qué necesidad de la investigación sobre los astures. Yo creo que no solamente se refiere a los astures, sino qué necesidad de investigar sobre las poblaciones pequeñas. Bueno, Ojalá hubiera más. Sí. necesitamos investigar, pero como todo, se necesita dinero. Y si estamos rateando el dinero de la educación y la sanidad para cultura, desgraciadamente, queda poco o nada. Y si queda para cultura, queda para lo, digamos, lo visible. La arqueología al final siempre es la hermana pobre de la cultura, lo que queda más abandonado, pero es que cada vez que rascamos, con lo poquísimo que se tiene, cada vez que rascamos, se encuentran verdaderas maravillas en todas partes, no me digas en Canarias. Lo que hay que aprender a leer. La arqueología necesita una aplicación de aprender a leer lo poco que te encuentras y qué hacer con ello. No es lo mismo una edificación grande, ¿no? Que encontrarte un trocito de diente pequeñito que te indica que ahí lo que conviene. Es menos visible. Espero Bueno, estar... nada, perdona. Yo creo que vamos un poco de retraso, entonces yo dejo de hablar. No, ya. Sí. Vale, bueno, también me comenta por aquí lo siguiente Noelia, que por cierto estuvo en el directo anterior y fue la ganadora del sorteo de Laura Más. Dice, aún hoy entras en la sección de novela histórica y destacan los autores. Me gustaría saber la opinión de Pilar sobre este tema. Bueno, pues vale más que no la diga. Vale más que no la diga. Porque si eres, porque bueno, antes te decía que la novela histórica la novela histórica era un feudo de señores y yo creo que sigue siendo un feudo de señoros donde se prima, bueno, pues la testosterona, por decir así. Entonces, y la testosterona y los grandes hechos, las grandes epopeyas y los señores que hacen cosas, el mío Cid Campeador, Pelayo y las Sí, mujeres como la... ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que falta muchísimo por escribir y por hacer. Y lo ves en los jurados, y lo ves. Yo tengo voces, o sea, que dijeron delante de mí, pensando que yo no oía, de que, claro, el feminismo no tiene que ver con la historia, ¿no? Que decirte, y esto estoy hablando de alguien muy conocido por todo el mundo. Entonces, semejante concepción de la historia, del feminismo, porque como yo decía, digo yo, bueno, es que el feminismo es igualdad, ¿eh? El machismo es el que mata, lo otro es sencillamente, pero este comentario así, con ese poderío, eso no te permites hacerlo por educación en ningún otro, ni en novela negra, ni en ninguna otra más histórica. Y Vamos. un error que yo, bueno, no es un error, es lo que se hace. Que veo es que difícil es construir un personaje femenino que sea femenino, porque muchas veces lo he leído, que vas a novela histórica con mujeres y realmente son hombres. Es decir, esas mujeres están llevando a cabo acciones y pensando como hombres con poder. No se ha construido una mentalidad de la mujer, sino se ha cogido simplemente un modelo de un hombre poderoso y se ha puesto con pecho, ¿no? Y encantos envenenadoras, embaucadoras, estamos de alguna forma pues cogiendo esos malos modelos de las malas mujeres y perpetuándolos hasta hoy en día, sin reconstruir realmente un modelo diferente. Sí, vamos, las grandes las otras son la virgen o la puta, son los dos modelos que siempre hubo de mujer, ¿no? Bueno, espero que no nos censuren por aquí. Pero fíjate que, por ejemplo, en la novela negra realmente es muchísimo. Vamos, la novela negra hay cantidad de inspectoras, de detectives, mujeres que escriben personajes protagonistas femeninos, ya lleva años y años. Y sin embargo, la novela histórica, concretamente, vamos, la novela histórica yo creo que concretamente en España, no te sé decir en otros países, la novela histórica de lo que así conocemos realmente está anclada en un discurso historicista de señores del siglo XIX. Totalmente, totalmente. Es más, ahora hablamos nosotras que el problema fue ese siglo XIX, es decir, es el que ha borrado lo anterior. Por ejemplo, esta catedrática de historia el otro día, Marga Sánchez. Marga Sánchez, sí, es buenísima. A ver, o sea, lo que estoy diciendo yo pongo el foco en la mujer y soy una feminazi, pero aquí llevan poniendo el foco en los hombres toda la vida y no pasa nada, ¿no? Es decir,
Vamos a ver, centrémonos, Bueno, centrémonos. aquí Maribel Raura pregunta, en un futuro en el que ya nosotras seamos arena, ¿qué mujer de la actualidad crees que sería la protagonista de una historia tuya? Si Que tú no- pudieras trasladarte una Pilar dentro de muchos años, ¿a quién cogería hoy en día para escribir sobre ella? Pues mira, a Maribel mismo, quiero decirte, porque yo creo que lo que estábamos hablando, que realmente... Maribel, qué piropo. No, porque todos podemos ser protagonistas de la historia, realmente. Esa es la gracia, esa es la verdadera historia que tienes que contar. La historia de la gente anónima, la historia de la gente que no tiene renombrón, pero es la que hace girar el mundo. El que te pone el pan, la que te vende las zapatillas, la que escribe las novelas, la que hace cultura como tú continuamente, los activistas, los que no, los que se quedan en casa, los que tienen miedo, porque las pulsiones del ser humano vuelven a existir a lo largo de todas las épocas, son las mismas. No sé quién haría ahora, pero lo que estoy segura es que no haría nadie de lo que es, ninguna de las que está en el candelero político, por ejemplo, no sería ninguna de los personajes en los que me tuviera, ni la reina Leticia, ni nada por luego. Bueno, si no habéis leído las novelas, sí es cierto que en todas las obras de Pilar que he tenido yo la suerte de que dedicarle un momento, que aparte de tener una literatura creo que muy intensa, creo que es muy agradable de leer, no se hace nada pesada ni nada. Bueno, estas novelas mías que veis por aquí y las que tengo por otros lados, que no me cabían más, han pasado por manos de toda mi familia prácticamente. Mi abuela siempre te sigue, Pilar, que voy a aprovechar este momentito, ella también está por aquí. Mi abuela es bastante, es más mayor, claro, por supuesto, y ella no tuvo la oportunidad de estudiar porque no la dejó su padre directamente, pero siempre le gustaba mucho leer y sigue leyendo hoy en día. Y y se emociona mucho con estas historias de superación, sobre todo, por ejemplo, ella, la última que leyó fue La hija de las mareas, es una historia de superación, ¿no? En contra de lo establecido por la gente que te rodea y creo que es muy bonito tener modelos para inspirar a personas dando igual la edad, no solamente a los niños, ¿no? Está muy bien inspirar a los niños y a las niñas cuando son pequeñitos, pero inspirar a la gente mayor creo que también es muy importante. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, una de las novelas que tengo que realmente, bueno, Mujeres errantes mucho porque se Sí. acerca mucho a la vida cotidiana, pero Luciérnagas en la memoria, Mm. una novela que trata la guerra civil y el exilio, y esa es una novela hecha, recoge las confidencias, recoge las vivencias, recoge las historias ocultas de un montón de personas que durante años fui recogiendo, e incluso el diario de un fugado en el monte de Manuel Cotochán, un diario no publicado, donde te describe eso, cómo come cebolla, el frío, los piojos, cuando realmente bajas a la arena, a la tierra y ves, yo creo que ahí es realmente cuando haces historia, ¿no? Cuando haces historia. Bueno, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, de La diosa contra Roma, cualquier novela, pero creo que es muy importante y sobre todo porque fíjate lo que te escribe aquí en comentarios. Aquí Manu te describe como Pilar es inteligente, mordaz, historiadora, generosa, hasta el deporte minoritario, apoya el hockey de patines femeninos en Gijón, con toda autoridad. Gracias, Pilar, por regalarnos tus novelas históricas. Y Ay, Ana también comenta muchas gracias, grandes novelas. Eso las escribe. gracias, gracias, muchas gracias. Nada, un repasito de nuevo. La diosa contra Roma la tenéis disponible en Amazon y en librerías también está. Es una historia que nosotros hemos descrito aquí como de mujeres, de la vida cotidiana, de lo verde. Y voy a anunciar a nuestra ganadora que me dijo que estaba en un concierto y por eso no podía estar por aquí. Arqueomón es el nombre, ella es arqueóloga y es madre, se llama Amada Tirado, es la ganadora de nuestro sorteo de la diosa contra Roma que Pilar le mandará Que firmado yo y le dedicado. cada con sello, empaquetadita, súper. Pues bueno, pues Amada, felicidades. Yo subiré de todas formas ahora su nombre y tal y nos pondremos en contacto. Pero nada, Pilar, si nos quieres decir algo más de la obra, yo te dejo ahora ya bueno, que tú termines de presentar, que termines de decir lo que quieras, ya sin ninguna clase de cerro ni de preguntas.
Nada, yo, ¿qué voy a decir, no? Como madre que quiere a sus hijas. Yo creo que es una novela realmente muy interesante porque revela esa época a caballo entre el 29 y el 19 antes de Cristo, que puede ser muy desconocida, pero refleja dos mundos además, el mundo romano y el mundo astur, yo creo que muy contrastados, porque es para saber realmente cómo era, hay que verlo como era en aquel momento, al contrario. Los escenarios se pueden visitar todos, Cieldunum existe la montaña, se puede hacer la ruta perfecta de León a Gijón, seguir los pasos, que si yo se llama la Carisa, porque pasaba Publio Caricio con sus legiones, ¿no? Yo siempre pensé que si estuviéramos en otra comunidad autónoma, ahí arriba tendríamos un parque temático y un teleférico que subiera y estaríamos allí vestidos de romanos. Igual algún día, dentro de muchos años, lo vemos. Bueno, vestido de romanos, vestido de Astures también, no, no ni tan mal. En pieles que he estado seguro mucho más guapo. Nada, agradecer a toda la gente que ha estado por aquí, que creo que ha habido un tráfico en torno a 70 personas más o menos. Muchas gracias por los comentarios y sobre todo gracias Pilar por querer seguir formando parte de época, pero sin ninguna duda, porque a ti solamente es preguntar, tú te dices que sí a todo y por querer precisamente, pues bueno, mandar este ejemplar dedicado a Amada, Pues que es fantástico. sevillana, en honor a hoy, que es el día de Andalucía, pues fíjate tú. A Lucía, mira, le tocó encima en su día. Pues Qué nada, bien. Pues muchísimas gracias, Pilar. Espero tener novedades pronto tuyas de más cosas que andes por ahí tramando, me supongo. tendrás, sí, sí. Y nada, un beso grande, que Beso vaya bien. enorme a todos y a todas las que estuvisteis escuchando. Muchas gracias y nos Venga, vemos. que vaya todo muy bien por Alemania también. Sí, Chao, muchas gracias a todos. Venga, gracias. adiós. Chao.